En la historia de la humanidad nunca habíamos sido más ricos, avanzados y poderosos como lo somos ahora. Pero sin embargo podemos ver a su vez cómo el cambio climático nos está alcanzando. Primeramente, parece sencillo decir que el cambio climático se genera por la acumulación de gases invernaderos, lo que impide que la energía solar se libere y que ésta se transfiera a la atmósfera, provocando inviernos más suaves y veranos más calurosos. Los lugares secos se volverán aún más secos, los lugares húmedos se volverán aún más húmedos. Esto nos llevaría a una muerte inminente de incontables ecosistemas a medida que suban los océanos y devoren costas y ciudades costeras. Entonces, si esto va a ocurrir, ¿por qué no lo prevenimos? Bueno, la respuesta es bastante complicada. El debate público se centra a menudo en aspectos claves, como las centrales de carbón, los autos y su fabricación, o las flatulencias de las vacas. Por esto mismo las soluciones por lo general son simplistas: filas de paneles solares, usar mayormente la bicicleta o el consumo de menos carne. Un aspecto del que se habla mucho por este mismo es la responsabilidad personal. ¿Cómo debemos cambiar nuestro estilo de vida para evitar el cambio climático? Primero, ampliaremos un poco la imagen. Es inevitable decir que mientras la sociedad avanzó en la industria moderna, ha sido inherentemente destructiva para nuestro planeta. Básicamente, en cuanto intentamos hacernos la vida más fácil, segura y cómoda, estamos empeorando las cosas para la biosfera. La ropa que vestimos, la comida que consumimos, la forma en la que nos movilizamos y la agradable temperatura que creamos artificialmente. Mientras la mayoría piensa que en los grandes contaminantes como la carne, la energía, los autos y los aviones, nunca se habla de otros contaminantes que son iguales o peores que estos. Las filtraciones de los vertederos son igual de importantes que las contaminaciones generadas por los aviones. El CO2 generado en los hogares es mayor que el de todos los autos combinados, y al fabricar un auto nuevo se generan emisiones equivalentes al fabricar 2 metros de carretera. Por esto mismo, aunque nos pasemos a autos más sustentables o eléctricos, no se resolverá nada si la carretera se construye como siempre. Emisiones frente a la pobreza. Hay una conexión bastante clara entre la prosperidad de una nación y las emisiones de carbono que ésta genera. En palabras simples, los ricos suelen generar mayor cantidad de emisiones. Entonces, para resolver el cambio climático, ¿los más ricos deberían parar de darse lujos de extravagancia? No. Aunque puede llegar a ayudar, no haría desaparecer el problema, puesto que el 63% de las emisiones globales vienen de países de rentas bajas y medias, donde las poblaciones viven sin extravagancia, intentando salir de la pobreza y conseguir un estilo de vida cómodo. Desgraciadamente, hoy en día salir de la pobreza genera emisiones inevitables, de modo que pedir a los países en desarrollo para que frenen sus emisiones parece que se intenta que los países pobres sigan siendo pobres. Es difícil argumentar que una región debe proteger sus bienes e invertir en métodos sustentables de conseguir energía cuando ésta no puede cubrir las necesidades básicas de la población. Un ejemplo de soluciones que no se pueden cubrir es, por ejemplo, la fabricación del concreto, el cual genera un 8% de las emisiones de CO2 en el planeta. Por lo que solo tenemos que parar de usar el concreto, ¿no? Lo que pasa es que actualmente el concreto es el medio más barato y sencillo al cual los países en desarrollo pueden acceder a viviendas o a construcciones asequibles. Los países más ricos tampoco se llevan una buena manera con el cambio climático, por las constantes discusiones para frenar el cambio climático, como el veto al carbón, gas o petróleo. Se ha atrasado por discusiones sobre cómo deben ser sustituidos. En principio, todas estas discusiones se pueden superar, pero hay otras que no sabemos cómo solucionar.
como la comida. En Chile habrá que alimentar a 19 millones de personas, en forma global a 8.000 millones de personas, y se estima que en el año 2080 habrá que alimentar a 10,67 miles de millones de personas, y no se sabe cómo hacerlo, sin emitir gases de efecto invernadero. Como la producción de la agricultura que exige fertilizante o estiércol, es imposible obtener comida con cero emisiones. Por ejemplo, el arroz genera tanto metano al año como el tráfico aéreo del mundo, y lo más importante, la comida que más nos gusta como carne roja y blanca son las que más emiten con un 57% de emisiones por alimento, pese a que solo aportan el 18% de calorías y el 37% de proteínas del mundo. Y cuando uno se vuelve más rico, se requiere más carne. Las principales dietas tradicionales antes consistían principalmente de vegetales y un poco de carne, pero con la producción de carne al estilo industrial y macrogranjas, la carne se ha vuelto un alimento básico, una indulgencia habitual en los países ricos y un símbolo de estatus y riqueza en los países pobres. Actualmente, el 40% del territorio habitable se emplea para la producción de carne u otra forma, una franja del tamaño del continente americano. En lugar de ocupar superficies para el cuidado de ecosistemas nativos como la selva amazónica y así eliminar el carbono de la atmósfera, se ocupan de dar de comer al ganado. Las soluciones por lo general llevan a degustar a todos, sean ricos o pobres, por lo que en el fondo podemos decir que disminuir exclusivamente el consumo de carne no parará el cambio climático, pero tampoco lo pararemos si no lo hacemos. El uso de transporte es crucial para el ámbito de la vida en la actualidad, por ejemplo, los vuelos comerciales, los cruceros, las minerías, como es el caso de Chile, y la producción de dispositivos, por lo que tampoco es realista hacerlo desaparecer. Las soluciones con sus gastos. En principio ya existe la tecnología para capturar directamente el CO2 del aire, para almacenarla bajo tierra y así transformarla en producto. Pero, entonces, ¿por qué los países no han implementado esta tecnología? Lo que ocurre es que esta tecnología actual es demasiado cara. Así que si se implementara en industrias de todo el mundo, costaría unos 10 billones de dólares al año, lo cual a su vez es la mitad del PIB de Estados Unidos. El dinero debe salir de algún lado, y por el momento nadie lo ofrece. Darle asimismo la obligación a las industrias de altos hornos o plantación de carbón doblaría el precio de sus productos, por lo que ésta terminaría con márgenes limitados, los cuales podría llevar a la quiebra de estas empresas. Entonces, ¿cómo eliminaremos la liberación de gases de efecto invernadero para eliminar la cantidad liberadas de CO2 en el aire? ¿Cómo podríamos arreglar nosotros el clima? Las formas más rápidas para frenar las emisiones de CO2 serían que todas las personas ricas de la Tierra cambiaran su estilo de vida extravagante a un estilo de vida simple, y que las personas que intentaran mejorar dejaran de hacerlo, así favoreciendo el clima frente a la comodidad y riqueza. Pero exigir que el ciudadano promedio arregle el problema climático deja de tener valor al fijarse que en la escala del problema. Hacer una contribución propia está bien, pero la realidad es que la realidad sistemática de las emisiones globales ningunea estos aportes. Por ejemplo, si una persona elimina el 100% de las emisiones personales que genera durante el resto de su vida, solo conseguiría evitar el equivalente a un segundo de emisiones del sector energético global, porque ni siquiera el más motivado de las personas podría lograr un cambio drástico en las emisiones. Entonces, resumiendo los peligros del cambio climático, la escala de las emisiones y falta del consenso de cómo resolverlo, entonces el desafío nos parece insalvable. Esto puede provocar que nosotros nos agotemos y actuar de forma improductiva. Un método verdaderamente realista para frenar el cambio climático. Como ya hemos visto, al ángulo de la responsabilidad personal se ha sobreexplotado. Para conseguir un cambio en el sistema de esta magnitud en tecnología, política y economía, se tiene que influir en los que llevan las riendas.
los políticos deben saber el malestar general frente al cambio climático y sentir que las personas, en estos casos los votantes, les importa. Y por esto el propio éxito de ellos depende de cómo abordan el problema del cambio climático. Si las administraciones estatales y locales se resisten a generar algún cambio y en contra mantener el sistema ya impuesto, se les debe de echar con nuestros votos y poner en el cargo a quienes sí se preocupen por el malestar. Es necesario responsabilizarse de implementar cambios drásticos que conlleven verdaderos retos y así lograr cambios significativos, dejando de perder el tiempo como el cambio de bombillas de plásticos y hacer en su lugar un cambio grande en la producción de contaminantes, la comida, el transporte, la energía, el cemento y la construcción. Si los sectores industriales se resisten a cambiar sus procesos por el miedo a las pérdidas, se necesitan de políticas que modifiquen las leyes e incentiven el desarrollo de tecnologías para frenar el cambio climático existentes e inviertan masivamente en los campos donde no hayan soluciones. Nada impide que el objetivo de lucro de las industrias no pueda frenar a su vez la generación de emisiones lo más posible, y si se sigue sin colaborar, es necesario emitir fuertes sanciones y regulaciones para obligarles o arruinarles. Sigue siendo poco realista que se pueda lograr un cambio así drásticamente, ya que las tecnologías para frenar las emisiones aún siguen siendo nuevas y caras. Pero cada vez se fabricarán mayores tecnologías, más eficaces y viables, si sus demandas son crecientes y claras, y si tenemos los suficientes recursos, podemos colaborar invirtiendo en estas tecnologías, ahora mismo cuando aún son caras, y así con el tiempo que éstas bajen sus precios, haciéndolas más viables, cómodas y eficaces. Por lo tanto, podemos participar en las elecciones y votar con la cartera. Al final, si se logra un cambio sistemático como se espera, siempre habrá cosas que no les gusten a todos, pero solo si estas se conversan, se podrá progresar. Así tampoco se crea que uno solo puede afrontar este cambio, sino que aportando con pequeñas cosas, podemos lograr un cambio con una pequeña parte para que se logre el cambio sistemático que se necesita.